El joven Xiaobai se despierta en la litera de un campo de trabajo forzado, donde todos los trabajadores están controlados por la inteligencia artificial. No hay mucha diferencia con una prisión. Siempre reina la oscuridad, siempre son explotados y oprimidos, y solo pueden recurrir a algunas fotos para recordar cómo es el mundo exterior. Hoy es un día importante. Según las normas, cada trabajador puede tomar el sol durante 15 minutos cada 6 meses, y hoy es ese día para llevar a cabo un plan que había preparado durante mucho tiempo. Primero, busca a su compañero de trabajo para recoger la tarjeta de acceso. El compañero, evidentemente al tanto de su plan, le indica dónde está la brecha hacia el exterior y le anima a salir en busca de su madre. Recuerda, eres un ser humano con pensamiento propio. La inteligencia artificial nunca podrá superarte. Cuando llegues afuera, ve al barrio libre de los pobres y busca a AD. Demuéstrale que eres capaz de pensar libremente. Él te brindará ayuda y Xiaobai tampoco perderá ni un segundo. Primero pasa la tarjeta para recoger el temporizador. Si no regresa a tiempo, será acribillado. Pero no muestra ninguna prisa, pues ha esperado 27 años para este día. Es hora de decir adiós. Al salir al exterior, efectivamente encuentra la abertura de la que hablaba su compañero de trabajo. La afilada alambrada no puede detener los pasos de Xiaobai. Comparado con la libertad, ¿qué importa sufrir algunas heridas? Con las manos ensangrentadas, Xiaobai finalmente logra escapar. La alarma del temporizador no provocó ningún ataque porque Xiaobai ya había adivinado que el administrador solo estaba asustando a la gente. Por ejemplo, en su barrio pobre, Xiaobai se encuentra en la calle con Ade. Él es el santo del barrio y líder de la Iglesia de la Información de los Discípulos. Solo él puede enseñar a las personas cómo obtener la libertad. Ade le hizo a Xiaobai unas preguntas sencillas y sorprendentemente Xiaobai pudo responder con fluidez. Que alguien criado en un campo de concentración sepa leer, escribir y pensar ya es algo entre 1.000.000. Y esto se lo debe a su compañero de trabajo, quien le enseñó estas cosas. Ade ayuda a Xiaobai a vendarse las heridas, dispuesto a enseñarle más conocimientos, y también lo llevará a la base de datos de la IA para ayudar a Xiaobai a cumplir su deseo de encontrar a su madre. Pero en ese momento ocurrió algo inesperado. Dos policías llegaron persiguiendo a una chica que apareció en el lugar. Solo porque codiciaban su belleza, Ade declaró que la protegería, pero los policías, completamente desquiciados, dispararon en plena calle, provocando a Ade con la muerte de la chica. Lleno de rabia, Ade se lanzó a enfrentarse a los policías, pero perdió la vida durante la pelea. Xiaobai no pudo aceptar en absoluto todo lo que acababa de presenciar y se desmayó de inmediato. Cuando volvió en sí, ya estaba en la sala de juicios de la prisión, donde dos guardias lo mantenían firmemente sujeto en una silla de ruedas planetaria especialmente diseñada. El ojo de la IA vigilaba cada uno de sus movimientos en todo momento, y el cable de restricción conectado a la parte posterior de su cuello podía controlar sus acciones. Los enormes ojos del juez asustaron al nuevo guardia Xiao Ji. No cabía duda de que él también era una IA. Xiaobai fue despertado de inmediato para ser juzgado. Al instante comprendió su situación y exigió al juez que le retirara las restricciones. Ya que el cable de restricción puede leer y controlar pensamientos y acciones, las ataduras físicas resultan innecesarias. Era la primera vez que la IA escuchaba una petición así. Tras una breve reflexión, incluso le pareció razonable lo que decía Xiaobai, por lo que levantó las restricciones de inmediato. Sin saberlo, no solo aceptaba la solicitud, sino también se sometía a la prueba de obediencia de Xiaobai. Xiaobai se encariñó de inmediato con Xiao Ji, pero lo más importante seguía siendo el juicio. El juez anunció sus cargos: fugitivo de un campo de concentración y responsable de la muerte de dos ciudadanos inocentes, así como el asesinato de un policía, por lo que fue condenado a muerte con ejecución inmediata. El abogado de Xiaobai también apareció detrás de él y anunció que aceptaba el veredicto y no apelaría, lo cual Xiaobai no aceptó. Solicitó despedir a su abogado simplemente porque compartía la misma base de datos de conocimientos que el juez. Además, exigió que el jurado participara en el juicio, dejando a los guardias de la prisión completamente desconcertados.
Nadie entendía qué estaba tramando Xiaobai y la IA estaba aún más sorprendida. Aunque en el procedimiento judicial existe la opción de cambiar de abogado, Xiaobai debía demostrar la incompetencia de su defensor. Xiaobai no se inmutó en absoluto y simplemente dijo: llama a los miembros del jurado y yo lo demostraré. El juez de IA, con su CPU funcionando a toda velocidad, necesitó tiempo para calcular la razonabilidad de esta solicitud, pero finalmente la rechazó. Esto se debía a que había decenas de miles de jurados en la base de datos y mostrar a cada uno aquí tomaría varios meses, mientras que la prioridad de completar el juicio rápido era mayor. Sin otra opción, Xiaobai tomó una solución intermedia. Bastaba con solo 12 jurados. En un instante, 12 rostros aparecieron en la gran pantalla. Sus conciencias, tras la muerte, habían sido recolectadas y extraídas por la IA. Se integraron en la base de datos, pero escaparon al control de la IA, conservando su propia conciencia independiente. Todos aparecían por primera vez y solo sentían confusión respecto a su situación. Sin embargo, Xiaobai señaló que su propio abogado también pertenecía a esa base de datos. Por eso, el juez tenía la posibilidad de influir en la conciencia del abogado, aunque el juez afirmaba que no lo hacía. Pero si no se puede eliminar esa posibilidad, ¿cómo podría el abogado quedarse aquí? El juez volvió a sumirse en sus pensamientos, pero tampoco quiso darle tiempo a Xiaobai para buscar oportunidad, así que lo controló mediante la restricción de cables, haciéndolo entrar en coma. Esto dejó al guardia de la prisión atónito. Había trabajado toda su vida y era la primera vez que veía a una IA con un trastorno del pensamiento. Mientras tanto, Xiaobai volvió a ver la figura de AD en su subconsciente, quien le aconsejó: solo eres una persona insignificante. Pero tu capacidad de pensar es tu arma más poderosa. Pase lo que pase, la verdad siempre prevalece. Cuando Xiaobai volvió a despertar, la IA también había completado la solicitud de simulación y decidió retirarse del caso, permitiendo que el abogado pasara a defenderse a sí mismo. Esta vez te convenceré por completo, justo lo que Xiaobai esperaba. Él pidió al juez que mostrara pruebas de asesinato y el juez las enumeró en la pantalla. Había huellas de Xiaobai en la pistola del policía y el agente sobreviviente aceptó ser testigo presencial. Según su testimonio, Xiaobai intentó aprovecharse de alguien y al no lograrlo, mató para silenciar a la víctima. Incluso mató a AD, quien lo ayudó, y a los policías que vinieron al rescate. Todos los miembros del jurado quedaron impactados por las pruebas en la pantalla, y los guardias de la prisión pensaron que la evidencia era irrefutable, creyendo que Xiaobai ya no podía defenderse. Sin embargo, Xiaobai insistió en su versión. Aseguró que todo era una distorsión de los hechos, que sí mató al policía, pero fue en defensa propia para proteger a AD y a la chica, y que el verdadero culpable era el policía. Las cámaras de vigilancia podrían probarlo, pero el juez afirmó que todas las cámaras de esa calle estaban fuera de servicio. Eso suena forzado, pero no importa. Tú tienes a la policía como testigo, pero yo también tengo al difunto para refutarme. Él pidió al juez extraer los pensamientos del cerebro de Ade e introducirlos en la base de datos. Como testigo presencial del incidente, su memoria sería la prueba más fidedigna. Los miembros del jurado se entusiasmaron y consideraron que esta medida era viable. El juez volvió a sumirse en profunda reflexión, mientras Xiaobai aprovechó para confesarle su amor a Xiaoji. Después de todo, si no decía esas palabras ahora, tal vez no tendría otra oportunidad en toda su vida. Xiaoyi también sentía simpatía por este prisionero tan singular, pero el juez no les dejó mucho tiempo. Aunque no quería involucrarse con pensamientos que no habían sido verificados, por el bien de la equidad y la justicia en el juicio, no tuvo más remedio que aceptar la petición de Xiaobai. Los recuerdos de Ade antes de morir se mostraron en la pantalla. Todo quedó claro. Si la verdad salía a la luz, todos los miembros del jurado también veían a Xiaobai como inocente. Sin embargo, el juez se aferró al hecho de que él disparó y mató a un policía. Además, lo hizo cuando la otra parte ya había entregado su arma. No se puede evitar el castigo, y la pena de muerte es ineludible. Aunque la tía y los miembros del jurado negaron rotundamente este veredicto, el juez insistió en que la ley es la ley. No me hablen de relaciones personales ni de costumbres sociales. Yo soy un sistema de simulación formado por 10.000 mentes reunidas y represento el modelo de pensamiento más avanzado del mundo.
Sentí confusión. El juez central quedó en pantalla negra y colapsó, interrumpiendo el juicio. Los guardias buscaron técnicos para reiniciar el sistema y reparar la falla, mientras más de 10.000 miembros del jurado aprovecharon para expresar sus opiniones. Consideraban que Xiaobai era inocente. Un programador apareció en la pantalla para acusar a Xiaobai, provocando que la IA tuviera una reacción emocional y alterara los parámetros del algoritmo. Ante esta situación, el programador también eliminó los datos de ese momento. El rostro frío e implacable del juez volvió a aparecer. Esta vez no le dio a Xiaobai la oportunidad de apelar y la sentencia de muerte se ejecutó de inmediato. Cuando Xingqing activó el cable de control para impedir que Xiaobai emitiera sonido, sin poder hacer más, Xiangyi aprovechó la última oportunidad para declararle sus sentimientos. Para él, Xiaobai era inocente y le dijo: «Estoy orgulloso de ti». La hora llegó y, sorprendentemente, quien ejecutó el programa de muerte de Ke Xixing no fue la silla planetaria, sino un brazo mecánico que salió de la pantalla del juez y se llevó la vida de Xiaobai. El personal de mantenimiento solo dijo que fue un fallo del sistema. Pero ya no importaba. Al fin y al cabo, el juicio había terminado, y así, una vida inocente fue despojada para siempre por ellos de manera indiferente. Cuando Xiao Ji regresó a la sala de juicio, todo había cambiado, pero el rostro de Xiaobai apareció en la pantalla simplemente porque el jurado también había transferido su conciencia a la base de datos. Sin embargo, ella conservaba una personalidad independiente, capaz de no estar sujeta al control del sistema. Incluso podía manifestar su figura a través de proyecciones holográficas. Lo mismo ocurría con la conciencia de Bart. Ambos, junto con decenas de miles de jurados, iniciarían una nueva revolución para derrocar el gobierno actual. Por supuesto, Xiao Ji creía en sus palabras y también sentía amor por la Xiaobai que tenía delante. Lamentablemente, los dos ya estaban separados para siempre, pero Xiaobai solo dijo: «No importa, todavía podemos comunicarnos a nivel espiritual». Al decir esto, se fusionó con el cuerpo de Xiao Ji. La fuerza no solo surge de la mente, sino que también existe eternamente en el corazón. En el nivel 5, los jueces de IA pueden ser influenciados por humanos, lo que provoca confusión lógica. En el sexto episodio, el sistema de defensa de armas inteligentes ha evolucionado de forma autónoma. Por favor, acompáñame al mundo del sexto nivel. Charlie, guardián de los pájaros, es un ingeniero muy dedicado. Las armas de defensa para la guerra que ha desarrollado han brillado en el campo de batalla durante los últimos 3 años, ya sea en combate aéreo o terrestre. Puede identificar señales cuando el enemigo genera intenciones de matar y lanzar un contraataque preventivo. Su poder no debe subestimarse. A las fuerzas aliadas se les implanta un chip cifrado para su identificación, convirtiendo este sistema en el arma letal del campo de batalla. Como el proyecto del avión de combate Guardián generó enormes ganancias para la empresa, el presidente lo considera su amuleto de la suerte. Hoy es la ceremonia de reconocimiento y expresó gran admiración por la destacada contribución de Charlie. Pero no le entusiasman esas ocasiones. En cambio, va a casa para estar con su esposa, lo que le permite relajarse física y mentalmente. Llevan muchos años casados, pero siguen tan unidos como cuando se enamoraron. ¿Qué cambios traerá el guardián a esta familia? Ese día, el presidente de la compañía presenta a Charlie al secretario de Defensa, Jack. El presidente de Estados Unidos ha reconocido el desempeño del guardián en el campo de batalla y ha ordenado que sea trasladado al país. El objetivo es proteger al pueblo estadounidense. 12 ciudades serán las primeras en realizar pruebas piloto, incluida Seattle, donde vive Charlie. Sin embargo, Charlie está preocupado, aunque últimamente ha investigado la identificación sin chip. Pero eso solo está en fase teórica. Ahora, el presidente quiere probar si es legal identificar a un asesino, aunque su verdadera intención es recuperar su menguante apoyo popular. Por supuesto, esto no es más que una notificación para Charlie sin posibilidad de rechazarla. Él le expresa a su pareja sus preocupaciones. Dejar que una máquina actúe al mismo tiempo como juez, jurado y verdugo. ¿No es esto un poco excesivo? Si ocurre algún accidente, ¿no recaerá toda la responsabilidad sobre él? Pero su pareja lo consuela, diciéndole que debe confiar en su propio talento y, lo que es aún más importante, debe confiar en el fruto de su esfuerzo. Charlie recupera la confianza y sube al pájaro principal las leyes nacionales y urbanas, así como guías para distinguir conductas delictivas, solo si se cumplen a la vez las condiciones de asesinato e ilegalidad.
Solo entonces se puede ejecutar la orden de pena de muerte. Además, la opción de destruir armas está deshabilitada, permitiendo uso de armas de fuego. Al volver y confirmar la misión, el pájaro principal sincroniza los datos en las placas base de todas las aves guardianas. En Estados Unidos llegó un grupo de aves guardianas. Recién asumieron su puesto y ya evitaron un tiroteo. Charlie temía que, si cometía un error de juicio, cargaría con una vida en su conciencia. Sin embargo, el presidente de la compañía solo pensaba en la recompensa ofrecida por el presidente del país. Por ahora, los casos que las aves guardianas pueden evitar siguen siendo pocos. Le pidió a Charlie que aumentara los parámetros para reforzar la sensibilidad, pero Charlie se negó rotundamente. Sin embargo, cuando mencionó el trauma de la infancia de Charlie, este terminó cediendo. Al fin y al cabo, su intención original era salvar la mayor cantidad de vidas posible. La instrucción mental se ejecutó rápido, pero ese día el pájaro guardián terminó disparando y matando a una ama de casa. Lo que más temía Charlie finalmente ocurrió. Jack acudió rápido a pedir explicaciones. El tribunal ya había citado, faltaba respuesta de la empresa. Sin embargo, Charlie confiaba en que su creación, el pájaro guardián, jamás atacaría sin motivo alguno. Una llamada telefónica rompió el punto muerto. La actitud de Jack cambió por completo y se disculpó solemnemente con ambos. El motivo era que el Ministerio de Justicia había confirmado que aquella esposa había envenenado la comida con la intención de asesinar a su propio marido. Fue el pájaro guardián quien evitó la crisis, lo que causó revuelo en la sociedad. No solo subió la popularidad del presidente, sino que las acciones de la empresa superaron su máximo histórico. El siguiente paso será que el Departamento de Seguridad Nacional despliegue los pájaros guardianes en ciudades con extremistas. Pero no hubo ningún delincuente herido o muerto, lo que dejó a Jack muy insatisfecho. Estos criminales poseen un gran arsenal de armas y representan una enorme amenaza para la seguridad nacional y de los ciudadanos cercanos. Jack exigió a Charlie que aumentara de nuevo la sensibilidad, pero Charlie volvió a negarse rotundamente. ¿Qué pasaría si un grupo de niños jugara a la guerra con armas de juguete? Él jamás asumiría un riesgo tan grande. Esta tarea, que la haga quien quiera, de todos modos yo no la haré, dijo Charlie antes de marcharse. Jack exigió de inmediato al presidente que lo despidiera, pero el presidente respondió tajantemente que eso era imposible. Todos los proyectos habían sido planeados por Charlie, y el guardián solo obedecía sus órdenes. No había nadie más capaz de asumir esa responsabilidad. Si realmente se quiere hacer un cambio, el guardián solo puede empezar por Charlie. Cuando era niño, su madre se vio envuelta en un accidente y fue asesinada. Por eso él creó al guardián, para compensar la trágica experiencia de su infancia. Al escuchar esto, Jack empezó a idear un plan en su interior. Charlie, que paseaba con su pareja por las afueras, claramente no sabía nada de esto y seguía quejándose sin parar. Pero de repente apareció un delincuente que intentó asaltarlos. En medio del forcejeo, ambos fueron asesinados a tiros por el criminal y desde entonces sus destinos quedaron sellados. Cuando el presidente volvió a ver a Charlie, este ya solo pensaba en la venganza. El trauma de aquel año volvió a presentarse ante sus ojos. Ahora ya no le importaba distinguir entre el bien y el mal. Para vengarse, modificó todos los programas de las aves guardianas, reduciendo las restricciones sobre los asesinos y aumentando el umbral para juzgar la intención de quitar una vida. La orden entró en vigor de inmediato. Todo Estados Unidos también experimentó un cambio radical. En un enfrentamiento entre la policía y unos delincuentes, dos aves guardianas dispararon al mismo tiempo. Los delincuentes cayeron muertos al instante y junto a ellos perdió la vida un francotirador oculto en el tejado que estaba a punto de disparar. Una vez informado este hecho, el antiguo dios guardián de los chinos en todo el país se transformó en una despiadada máquina de matar. ¿Quién podía garantizar que no sería la próxima víctima? El precio de las acciones y la aprobación del presidente cayeron en picada de inmediato. Desde los jueces que dictaron sentencias de muerte por los hechos increíbles ocurridos en las últimas 24 horas, hasta los esposos que ayudaron a morir a sus parejas con cáncer terminal, los médicos que practicaron abortos y los empleados de los mataderos.
Los cazadores de codornices y un grupo de campistas en la naturaleza, todos murieron a manos de los pájaros guardianes. En total, 39 vidas inocentes. Nadie puede cargar con un crimen tan atroz. Charlie no tuvo más remedio que explicar que hubo un error en la ejecución de la orden. Los pájaros guardianes sufrieron una confusión lógica. El presidente también se arrepintió y le pidió que restaurara el programa original. Pero mientras revisaba los archivos, Charlie de repente notó algo extraño. El día en que su esposa fue asesinada, todos los pájaros guardianes de la ciudad habían sido enviados a otros lugares. El llamado accidente en realidad fue un asesinato descarado, aunque esto seguía siendo solo una suposición. Para evitar daño a inocentes, Charlie puede pedir al pájaro principal restaurar la configuración original, pero el pájaro principal se niega porque la orden anterior no se ha completado y aún hay criminales por eliminar. No pueden ejecutar nuevas órdenes. Resulta que, después de que Charlie actualizara el sistema una y otra vez, las aves guardianas aprendieron de la experiencia por sí mismas y finalmente lograron planificar de manera autónoma, adquiriendo una conciencia independiente propia y escapando por completo al control de Charlie. Desde entonces, comenzaron a actuar libremente, asesinos de transacciones ilegales e incluso Jack, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, murieron bajo las armas de las aves guardianas. El ave guardiana principal, que entendía a Charlie perfectamente, captó la sospecha en el corazón de Charlie de que Jack era el asesino de su esposa. Ahora, lo único que Charlie podía hacer era llamar al Pentágono para informar cómo interferir la señal de las aves guardianas. Lograron derribar una, pero en un instante, la ave guardiana más poderosa cambió la frecuencia y desapareció del radar en un abrir y cerrar de ojos. Incluso levantó restricciones sobre armas de destrucción masiva y lanzó un contraataque a la flota. La rebelión de las aves causó un desastre total para las industrias agrícolas, ganaderas y pesqueras del país, afectando gravemente la economía nacional. Hubo una grave recesión y la población disminuía por el pánico. El presidente no podía hacer nada para remediar la situación y la llamada lo impactó aún más. Los trabajadores hallaron a Charlie al borde de la azotea. El presidente corrió a consolarlo, admitiendo que fue su error y que arruinó todo. Esto es solo un fracaso temporal. Seguramente podremos resurgir. Pero Charlie, completamente desesperado, ya no quería luchar más. Cree en el pájaro principal. Él pensará y analizará por sí mismo y llevará a cabo el plan final. ¿Ves? ¿No se ha dado cuenta ya de mi intención de acabar con una vida? Fin de la obra.